Buen día. Somos estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Médicas, del primer año de medicina. El video estará a cargo de los estudiantes Natalia Isabel de León Figueroa, José Daniel Franco Diegues, Cindy Nayeli Galicia Caldera, Tiffany Judith García Jiménez, Jacob Armando Herrera Pérez, Kevin Estuardo Jiménez Cortés, Cristian Roberto Mejía García. Para la unidad de bioestadística. A continuación se muestran problemas en los que presentaremos sus respuestas, fórmulas e interpretación. Hola, mi nombre es Kevin y yo voy a presentar el programa número 1 del inciso 1 al 3. Entonces voy a presentar mi pantalla. Y ahora aquí ya se ve mi pantalla. El problema número 1, el inciso 1, nos dice cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento. Para ello utilizamos una tabla en la cual de la variable cambios de peso y sus categorías bajo, aumento y ninguno, sacamos las frecuencias para ver la diferencia, y en la sumatoria de los datos se obtuvo que el aumento de peso, que es una categoría, tuvo una mayor frecuencia, en este caso 19, en comparación con las demás categorías de la variable. En el problema el inciso número 2 nos dice que seleccionemos la variable síntomas de columna y cadera y de práctica deportiva y que elaboremos una gráfica. Sabemos que para elaborar una gráfica primero necesitamos una tabla en la cual podamos ordenar nuestros datos. También sabemos que la variable con mayor número de categorías es la que irá en la columna matriz, en este caso síntomas y columnas de cadera, y la otra variable en la cual tenemos la categoría frecuente, ocasionalmente y nunca, ¿verdad? Con esta tabla podemos elaborar nuestra gráfica y podemos interpretar que en el eje X tenemos los tipos de dolor y en el eje Y tenemos el tipo de práctica deportiva y los estudiantes que lo realizan. Y con esto podemos relacionarlo con los síntomas de la siguiente manera. El dolor de espalda, que es uno de los síntomas, la gráfica nos muestra en color azul que 7 estudiantes lo obtuvieron, a pesar de que realizaban práctica deportiva frecuentemente. También nos dice que los 17 estudiantes que realizaban práctica deportiva ocasionalmente obtuvieron este síntoma. De igual manera, los que nunca realizaron práctica deportiva, 8 de ellos obtuvieron este síntoma. Un dato curioso en la gráfica es que en la categoría ninguno, sería decir que no tuvieron ningún síntoma. Los únicos que estaban fueron los que no realizaron actividad o práctica física durante el confinamiento. Entonces, en la interpretación de la gráfica, que es el inciso número 3, podemos decir que los 53 estudiantes que recibieron educación en modalidad virtual, 31 de estos realizaron ejercicio ocasionalmente, de los cuales 2 presentaron dolor de cadera y 12 dolor de cuello y 17 dolor de espalda. Y también podemos decir que los estudiantes que realizaron ejercicio frecuentemente, que fueron 9, uno presentó dolor de cadera, 1 dolor de cuello y 7 dolor de espalda. Y los estudiantes que nunca realizaron alguna práctica deportiva, que fueron 13, 3 de ellos presentaron dolor de cuello, 8 presentaron dolor de espalda y 2 no presentaron ningún dolor, como decía anteriormente. Entonces, gracias por su atención y los dejo con mi siguiente compañero. A continuación, voy a presentar acerca de los incisos 4, 5 y 6 del problema número 1. Lo principal que tenemos que saber es lo que son las medidas de punto. A estas podemos definirlas como herramientas importantes para un estadístico. Estas medidas de centro utilizan puntos de datos para aproximar y entender un valor medio o promedio de un conjunto de datos. Otras dos medidas de interés son el rango y el rango medio. Estas usan los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos para describir la extensión de los datos. Las medidas de punto que nos presentan en los incisos 4, 5 y 6 son la proporción, el porcentaje y la razón. La proporción la podemos definir como el número de observaciones con una característica en particular entre la población de referencia. La proporción es la medida de estadística descriptiva que más se utiliza. Siempre el numerador va a estar incluido en el denominador y esta va a ser expresada con un porcentaje. Las medidas de proporción utilizadas en la práctica clínica para describir las enfermedades son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es el número de casos existentes de una enfermedad en particular entre la población de referencia. Luego encontramos el porcentaje. Este se usa para comparar una fracción con otra.
expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común. Para calcular el porcentaje de una cantidad, multiplicamos la cantidad por el número que indica el porcentaje y dividimos el resultado entre 100. Por último, encontramos la razón. Esta es la comparación a través de una división de dos grupos de individuos con atributos de diferente naturaleza. Es la forma más simple de mostrar desigualdades entre grupos. Por tanto, la razón de dos segmentos nos indica la proporción que hay entre sus longitudes. Luego podemos ver aquí los siguientes ejemplos. El primero siendo de una proporción. 10 estudiantes de 16 practican deportes y presentan dolor de cuello. Esto lo calcularemos dividiendo el 10 entre 16 y lo que nos dará es 0.625, que será representado luego como 62.5%. El segundo ejemplo es el de un porcentaje. El porcentaje de estudiantes que practican deportes y presentan dolor de cuello fue de 62.5%. Esto lo calculamos dividiendo el 10 entre 16 y luego el resultado de esto lo multiplicamos por 100, lo que nos dará el 62.5%. Y de último, el último ejemplo es el de la razón, que sería de 6 estudiantes por cada grupo de 10 estudiantes realizan práctica deportiva y presentan dolor de cuello. La razón la vamos a calcular dividiendo el 10 entre 16 y luego el resultado que nos dé lo multiplicamos por 10. Esto tendrá que dar una razón de 625. Muchas gracias. Esto sería todo por los incisos 4, 5 y 6. Yo soy José Daniel Franco y les voy a hablar del problema 2. El inciso 1 del problema 2 nos pide que aplicando la regla de Sturges construyamos los intervalos de clase. En primer lugar, la regla de Sturges es un criterio utilizado para establecer el número de clases o intervalos que son necesarios para hacer o plasmar los datos de manera gráfica. Para determinar la amplitud de intervalo es necesario encontrar el rango, y para encontrar el rango tenemos que restarle al valor máximo el valor mínimo, como lo notamos aquí, en donde el valor máximo es 190 y el valor mínimo es 90, dándonos un rango de 100. Luego tenemos que encontrar el intervalo, que la podemos encontrar por esta fórmula que nos da Sturge, que es k igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, en donde n es el número de datos totales, que en nuestro caso son 53. Esto nos da un total de 7. Y entonces para encontrar la amplitud de intervalo, tenemos que al rango dividirlo entre el intervalo, que pues es 100 partido 7, que nos da un total de 14.28. Aquí ya tenemos nuestra tabla de trabajo, en donde vemos que el rango, la amplitud de intervalos que nos dio de 14 es puesto aquí, en donde tenemos 90 a 103 tenemos diferencia de 14 números. Aquí tenemos también el conteo y la frecuencia. La frecuencia es la frecuencia de aparición de los datos en los rangos, la frecuencia acumulada y el resto de datos, o por ejemplo la amplitud de clase de intervalos reales, de la marca de clase, entre otros. Luego, para el inciso 3 del problema 2, nos pide la medida de tendencia central, que es afectada por valores externos, o la media. Aquí podemos encontrar que el promedio o media de los pesos de los estudiantes es de 132.16 libras. El inciso 4 nos pide la medida que divide en dos partes iguales a la distribución, o mediana. Y el valor que divide a la distribución en dos partes iguales, o mediana, es de 127.3 libras. Y en el inciso 5 nos pide el valor que más se repite. En nuestro caso, la moda, o el valor que más se repite, es de 121
0.5. Por lo tanto, esta es la moda. Buenos días. En esta ocasión me tocó presentar el inciso 13A17. Tomando como referencia la tabla anterior, se decidió como variación relativa la desviación estando entre la media por 100 para sacar un porcentaje. Esto indicó la variabilidad relativa que presentan los pesos de los estudiantes es de 18.12%. En la aplicación del percentil se llegó a la conclusión que el 40% de los estudiantes presentan un peso de 122.35 libras o formulando que los números menores al total entre los datos que tenemos dividido entre 10 para alcanzar el percentil. En el histograma se entiende que como valor más común de la distribución a la esperada tenemos que 117.5 sería el valor del peso, siendo 150.5 la que menos distribución tienen, por lo que se podría decir que hay pocos estudiantes que realmente tienen un peso muy alto y por lo tanto hay bastantes estudiantes que presentan un peso entre moderado y bajo. ¿Qué efecto podría tener esto en la salud? Mi nombre es Cindy Galicia. A continuación voy a presentar el programa número 3, los indicios 17 y 18. Antes de empezar a resolver los ejercicios, quiero dar a conocer algunos conceptos que serán de utilidad. Primero es el modelo de regresión, y pues este es útil para averiguar la forma probable de las relaciones entre las variables. Número 2 tenemos el diagrama de dispersión, y pues este nos ayuda a visualizar la forma de la relación entre las variables. Y como ecuación general de una recta, tenemos que está dada por la expresión y es igual a a más bx, donde y es el valor de la variable dependiente, x el valor de la variable independiente, a es la ordenada al origen y b es el valor de la pendiente de la recta. Ahora iremos a nuestro programa Excel, donde nuestro problema número 3 nos dice que se desea estudiar la relación del peso y la estatura. Utilizando la información que se presenta en la base de datos, respondan las siguientes preguntas. En el inciso 17 nos pide que tracemos el diagrama de dispersión y obtengamos la ecuación de regresión utilizando nuestro programa de Excel. Acá ya tengo nuestras variables que vamos a utilizar, que es estatura y peso. Procederemos a realizar el diagrama de dispersión. Primero vamos a seleccionar ambas variables, nos iremos a la pestaña de insertar, donde dice dispersión, damos clic a la primera y aquí obtendremos nuestro diagrama. Nos vamos a seleccionar esta para después ponerle el título a nuestros ejes. Para poder obtener nuestra ecuación, vamos a seleccionar cualquiera de estas figuras, damos clic derecho y nos vamos a donde dice agregar línea de tendencia. Nos vamos a la parte inferior donde dice presentar ecuación en el gráfico. La seleccionamos y le damos cerrar. Y acá obtendremos nuestra ecuación. Entonces nuestro diagrama de dispersión entre estatura y peso nos quedaría así, donde en el eje Y es el peso y el eje X será nuestra estatura. Y aquí es importante tomar en cuenta que nuestra ecuación, como recordamos, es y es igual a más bx. Pero acá nos lo dan al revés. Nos dice que y es igual a bx menos a. Entonces tenemos en este diagrama de dispersión, tenemos una correlación lineal de alta intensidad positiva, donde los datos están muy agrupados y como ecuación de regresión tenemos que y es igual a 1.5085x menos 112.34. El inciso 18 nos pide el valor de la pendiente. Y pues como habíamos mencionado anteriormente, el valor de la pendiente es b. Entonces, como ya teníamos nuestra ecuación, el valor de la pendiente es de 1.5085. Procedemos a interpretar y nos quedaría que por cada unidad de cambio de estatura, el total de peso aumenta en 1.5085.
Gracias, lo dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Cristian Mejía. Seguido a lo que decía mi compañera de correlación y regresión lineal simple, responderemos la pregunta 19. ¿Cuál es el coeficiente de correlación de Pearson? Primero, debemos de saber qué es el coeficiente de correlación de Pearson. Esto se utiliza para estudiar la relación o correlación entre dos variables aleatorias cuantitativas. Sabiendo esto, proseguimos a responder la pregunta 19. Para ello, utilizamos la herramienta de Excel. Como primer paso, nos dirigimos a fórmulas y luego a más funciones. Y se busca la función de Pearson. Damos clic y se nos despliega una ventana. Donde dice matriz 1, colocamos datos de la variable independiente. En este caso son los datos de la estatura. Y en la matriz número 2 se colocan los datos dependientes, que son los datos del peso. Y esto nos da un resultado de 0.59237949. Y esto es una relación moderada. ¿Por qué decimos que es una relación moderada? El resultado de Pearson nos da un dato de 0.5923. Este resultado se encuentra en un intervalo de 0.40 a 0.69, por lo que esta es un tipo de correlación moderada y es una relación positiva y directamente proporcional. Ahora responderemos la pregunta que nos presentaba el problema. Podemos decir que existe una relación moderada entre la estatura y el peso de los estudiantes. Ahora procedimos a responder la pregunta 20, el cual nos pregunta qué peso se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Lo primero que tenemos que realizar es convertir los 1.55 metros a centímetros, ya que la base de datos que nos proporcionan están dados en centímetros. Luego de esto utilizamos la siguiente fórmula, que es y es igual a A más B por X, por lo que ya tenemos calculado la literal A y B. Solamente sustituimos valores y en la literal X colocamos los 155 centímetros que nos proporciona el problema. Entonces quedaría como Y es igual a menos 122.34 más 1.5085 por 155. Esto nos da un resultado de 121.71. Con respecto a este resultado, podemos decir que se espera para un estudiante de 1.55 metros tenga un peso de 121.71 libras. Con esto finalizo y les dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Mi nombre es Tiffany Judith García Jiménez. Les hablaré sobre el problema número 4. En este problema utilizaremos el diagrama de varas agrupadas. Este es de utilidad para datos asociados, puede presentar cifras absolutas o relativas, un eje representa las cifras y el otro eje las categorías de la variable. Sus normas: identificar los componentes, claridad y simplicidad, espaciamiento. Gráfica número 3. Casos confirmados, recuperados y fallecidos a causa del COVID-19 en la población de Guatemala, de enero al presente mes en el año 2021. Podemos identificar las barras por su diferente color. En este eje se encuentran las categorías de la variable y en este otro sus cifras. Hay un pequeño espacio entre las variables, puede ser aún más grande entre grupos. Podemos ver que cumple con las normas y esta gráfica es del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Ahora la realizaremos. Como pueden ver, ya tengo una aquí hecha que les enseñaré a realizar ahora. Como ya tengo los datos, le doy a insertar, busco la gráfica, esta puede ser horizontal o vertical. Le damos a seleccionar datos, agregar la variable, borramos y seleccionamos las cifras. Para que en lugar de los números aparezcan las categorías de la variable, damos a editar, las seleccionamos y así repetimos con los demás datos. Como pueden ver, ya tenemos nuestra gráfica. Ahora podemos hacer que aparezcan debajo de las categorías de la variable sus cifras o
En cambiar tipo de gráfica, podemos ponerla como aparece en la diapositiva. Y le damos a aceptar. En el título de gráfica se pone número de gráfica y su información, y en el título de eje se puede poner número de personas. Ahora su interpretación. En la gráfica se observa cómo se han mantenido los casos de COVID-19 durante enero hasta el presente mes, destacando que el mayor aumento de confirmados y recuperados se sufrió en el mes de abril, a diferencia de fallecidos, que su cantidad más alta fue en enero. Ahora hablaremos sobre el apoyo de la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria. Los datos han sido de grandes protagonistas. Las estadísticas son muy importantes, ya que nos ayudan a monitorear el avance de la enfermedad, detectar grupos vulnerables, medir el impacto de la política de aislamiento en la vida de las personas, cómo ha afectado la economía y proyectar las necesidades del futuro. La crisis sanitaria de COVID-19 ha hecho que la demanda de los datos confiables sea más elevados que nunca, pero paradójicamente los productos de estadísticas oficiales enfrentan recursos económicos limitados. Por ejemplo, nuestra gráfica, que nos demuestra cómo han estado los casos durante el año. Espero que les haya gustado nuestro video. Muchas gracias por verlo. Hasta pronto.